vamos a empezar a tejer puntos diferentes para tomar ideas, tomar referencias para hacer nuestra bufanda. Yo, al margen que voy a tejer una bufanda que voy a donar al proyecto, que me parece fantástico y maravilloso, voy o quiero daros ideas de puntos que son reversibles, es decir, derecho y revés van a quedar muy bonitos. Eso por un lado. Y segundo, ideas de chal, mantas, bufandas, puntos que yo creo pueden ser muy cookies para tejer este tipo de cosas, ¿ok? Venga, pues vamos a por ello. Para este motivo en concreto que vamos a tejer, no nos hace falta un número de puntos, cualquiera estará bien. Por tanto, empezamos. Y bueno, en este caso yo tengo 32, ¿vale? Ya os he dicho. Empezamos tejiendo 2 cadenas. Espera que la tengo cruzada. Ahí está. 2 cadenas. Sabéis, las primeras cadenas siempre bien sueltas para evitar que se quede enganchado o prieto el principio, por favor. 2 cadenas que dan altura. Sobre la tercera empezamos pasando la hebra y enganchando en la tercera de las cadenas. Saco hebra y tengo esas 3. Paso hebra de nuevo y me voy a la siguiente cadena. Saco, es decir, son medios puntos altos y tejemos, cerramos los 2 juntos, ¿ok? Vamos al siguiente, empezando, vamos al siguiente punto. Ese es el motivo que se va a repetir. Hebra y en el mismo punto empezamos tejiendo un medio punto alto que no termino porque me voy al siguiente punto, a la siguiente cadena y tejo otro medio punto alto que cierro juntos. Así voy a ir todo el rato. Fijaros qué fácil. Hebra. Empiezo en el último que he tejido. Cadena y al siguiente. Ahí vamos. Tejemos. Otra vez todo. Vamos a ver luego las bonanzas del punto, lo positivo y lo negativo que tiene, porque todos tienen, supongo, siempre algo positivo y algo negativo. Seguimos ahí, para un lado y el otro, ¿vale? Volvemos siempre cada punto va a llevar 2 puntos, ¿vale? 2 medios puntos altos que se cierran juntos y siempre hay uno que está sobre el anterior, empieza sobre el anterior, ¿vale? Ahí y ahí. Bien, pues nada, seguimos tejiendo. Este va a ser un punto muy abrigado, ¿veis? Venga, voy a terminar toda la vuelta y nos encontramos. Tejo toda la vuelta para ver cómo van a ser las siguientes. Ya tengo mis casi 20 centímetros y ahora ya solo me quedaría terminar el último de los puntos con un medio punto alto, ¿vale? Ahí estaría mi vuelta terminada. ¿Y qué haría para la segunda de las vueltas? 2 cadenas, dar la vuelta y desde el primero de los puntos, en el principio empiezo a tejer un medio punto alto y con el siguiente y tejo el punto medio alto y ya repito, tan fácil como eso, medio punto con el siguiente medio punto, repito, empiezo en el último, en el que he tejido el último, ahí es mi primer parte del motivo y el siguiente. Y ya ya tenemos la estructura del punto. Así todo el tiempo. Fácil de tejer este punto, ¿cierto? Bueno, pues voy a hacer una pequeña muestra y seguimos. Repetimos, porque solo hay que repetir esta vuelta todo el tiempo y ya está. Bien, pues este es el primero de los motivos, es uno de los motivos que yo quería mostraros, ideal por los 2 lados, ideal para tejidos donde derecho y revés se vean, como una bufanda, una manta, ¿vale? Así, tejidos donde derecho y revés van a quedar fantásticamente bien. Bien, con cuerpo
porque queda con mucho cuerpo, muy abrigadito y calentito. Inconveniente, se gasta bastante hilo, porque claro, hay varias pasadas por el mismo punto, si os fijáis, es un tejido bastante gruesito. Bien, pues dicho eso, todo lo demás ya lo tenemos. ¿Listo? Espero que te haya gustado este pequeño vídeo, que tengas muchas ideas para tejer muchas cosas bonitas y que me las enseñes en Instagram, por fin. Me las pasas y las podemos comentar y mostrar al resto del grupo de la comunidad. Bien, nada más. Chao.